Le damos la bienvenida a Martín Leiró, abogado de Morena. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué dice? Gracias, Flor. Todo Bienvenido. bien. Gracias. Bueno, usted trabaja en el equipo de el abogado Cipolla. del doctor Cipolla, ¿no? No. Yo No. tengo mi estudio, Sí. él tiene su estudio y por esta causa Se unieron. unimos fuerzas. Sí. Perfecto, O sea que perfecto. hay dos bufetes de abogados trabajando para Trabajando en Morena. conjunto. Exacto. O sea, usted es el que va a ver la Morena. Sí, con Alejandro solo. Mañana voy yo, nos turnamos. Digamos, el firmante es usted. No, los dos. ¿Los dos no, firman? somos los dos ok. como abogados. ¿Y por qué? perfecto. ¿Por qué los dos? ¿Por qué dos bufetes de abogados? Porque cuando Morena decide cambiar de abogado, quería que la represente yo y Alejandro. Alejandro estaba con una operación y bueno, me pidió, por favor, me dijo, Martín, ¿te podés encargar? Porque Morena ya quiere cambiar. La fui a ver, me presenté yo como abogado, que yo la conozco porque... ¿Por qué la conoce? Porque yo defiendo a un amigo de Morena, que es Alan Cañete, que es amigo de ella de muchos años, y yo lo defiendo en la causa, que es coimputado, y lo defiendo en otra causa de Corrientes. Sí. Entonces ya la conocía a Morena yo con anterioridad, y siempre por ahí me llamaba y me consultaba cosas, como lo hacía con A Alejandro. ver, recordemos que tiene que ver justamente Cañete está imputado. ¿Por los robos? No, está imputado, chicos, dijo Corrientes. A ver, si decimos Corrientes, ¿qué es? Claro, Loan. no, bueno, ese Loan. es otro tema, no, pero Sí, decía, sí, no, sí, en otras pues, causas. el caso está Loan. imputado en la causa Logan, sí, sí. Bueno, no este es uno de sabía. los, ¿te acuerdas que uno de los amigos de Morena en su momento, cuando empezó a pasar todo este despelote, tenía que ver con Apareció esa su persona que estaría vinculada a la desaparición de Loan? Bueno, este es Cañete No, justamente... pero no que- está vinculada a la se lo- desaparición. se lo nombraba dentro de la investigación. Está por otro tema, fueron a colaborar y bueno, los acusan de entorpecer la investigación, pero nada que ver con la desaparición de No, Morena. bueno, tiene que ver con la causa. Pero Alan no Pero estaba igual también... entorpecer la investigación también es algo serio, doctor. No, está bien, pero está en la casa y está, o sea, prevalece el principio de inocencia. Esta defensa Perfecto. estima que es inocente el cargo que se le imputan, por algo está en la casa. Ah, ok. Doctor, le quería consultar lo que veníamos hablando desde el principio. Si Morena Real, como dicen todas las redes, porque realmente le escriben cosas bastante fuertes, si realmente tiene coronita con respecto a las demás presas que también tienen hijos, también tienen familiares y también están a 110 kilómetros como se queja Morena Real. Bueno, no son 10 kilómetros, son 175, pero Bueno. de movida cualquier... O sea, yo tengo... Depende desde dónde, tal vez se cientos de tomó desde detenidos, donde ella vive. cientos de detenidos y por una cuestión humanitaria y de la ley de ejecución penal tiene que estar cerca de sus afectos, número uno. Número dos, interpreto que no tiene beneficios, ¿por qué? Porque Morena ya va a ser la tercera semana que está encerrada en un buzón. Cuestión que no todos los detenidos, ella quiere estar con la población, quiere sociabilizarse. ¿Por qué no está, doctor? Porque las autoridades de servicio penitenciario temen por su integridad física, pero no porque le vaya... Porque, a ver, le pasa algo y no deja de ser Morena Real, no es que tenga beneficio. Claro. Pero mañana se Entonces, cayó... ante las se- dudas, por las dudas, ante la ¿no? duda, Ante la la duda tienen dice- en un buzón con Claro. visita Sí, bueno, restringida. Sí, o sea, toda la Incluso detenida... eso no pudo- ella para el Día de la Madre no pudo recibir a su Yo hijo. agarro Justamente, digamos, no, lo que sí gozaron todas las presas fue de las visitas de sus hijos, Pero ahí etcétera, y Cipolla ella dijo no, que ella no quiso, ante esta situación. Bueno, pero sí, igual la fama la igualmente termina no puede perjudicando, hacerlo. quiere decir, a ver, doctor. Florencia, yo, En este cualquier caso sí. detenida le lleva a la familia un teléfono celular, lo registra, que es comprado legalmente, y está autorizado en la provincia de Buenos Aires. Morena no tiene teléfono, tiene 2 llamadas por día. Uno me lo hace a mí un día y otro día a Alejandro, y otro llama a sus afectos. Porque es una disposición de la unidad. Y no, No, y podemos... aparte también, doctor, me imagino que el buzón ese, las comodidades no son las mismas que una celda. No, bajo Por eso. o sea, en el pabellón tienen freezer, en los pabellones comunes, tienen televisión, tienen celular. En Morena le tengo que comprar la gaseosa dentro, en Magdalena, en el pueblo, para que le llegue fría, porque si no, no tiene acceso ni a hielo. O sea, no estamos Sí, hablando igual de mucha que... gente, doctor, debe saber que mucha gente piensa que también son privilegios que no se merecen. Digo, Pero- ninguna. Digo, no lo digo yo. Digo, No, si está autorizado, Pasa que los sí. detenidos, Hoy hablábamos, Pero, los detenidos pero siempre son se ve ahí, detenidos. es un debate que, como diciendo... Está bien, "Ay, el detenido, pero no deja de ser persona. Tal Tiene cual, el derecho tal que es el cual. derecho Ahora, hoy humano. hablábamos justamente con el doctor respecto a cuando se rechazó el ambiental, ¿no? O sea, estos requisitos que Se estaban observó. pidiendo. Se observó. Se observó el ambiental. Se observó el ambiental, ¿no? Quienes alguna vez hemos visto algún otro informe ambiental por otras causas, era bastante como Sí, el cable, complejo. Digamos. Hay situaciones, digamos, la mayoría de los presos o las personas que van a gozar de este beneficio viven en situaciones mucho más
vulnerables. Pero por ahí por el nene, por ahí capaz No, que no, por el está nene. bien. No, Se está bien, entiende. es por el nene, Pero pero, bueno, a ver, ahora- un cable, o sea, No, un pero cable está bien, canal. seguridad, Bueno, ahora pedían el último, cable canal, tenemos periferia, pedían de todo. Está bien, pero yo no lo, Cocina que no, tenía. no lo he visto en otros informes socioambientales Exacto. de otros clientes míos. O sea, las observaciones que ya Está fueron haciendo, bueno, está reparadas, diciendo, está está bien siendo que mucho más es como le detallado. digo, Morena es Morena Real y todos ponen el doble de... Bueno, ahora, ¿qué pasó del- con el ambiental? Ahora sí ha sido... El ambiental, o sea, salió perfecto. O sea, Evelyn tuvo una entrevista muy extensa, sabía mucho de la intimidad de Morena, la contó. Pero ¿Quién es ¿pasó o Evelyn? no pasó el ambiental? El ambiental está terminado y Cambiaron todo. positivo. Ya está. Lo único que había una... Entonces dio bien, podía quedar Dio bien, liberado. ahora Sí, no. Está confirmando que entonces estaría todo... Había todo en condiciones. una observación de una cerradura, faltaba un picaporte, un cable que estaba... La cocina, le la periferia. faltaba la cocina y... ¿Estamos y en condiciones de decir que está aprobado el ambiental entonces? el ambiental está aprobado. Último momento. Lo que necesitaba. Último momento, ya está. Claro, no estábamos hasta recién... Bueno, es una buena noticia para su clienta, doctor. No, es una buena noticia y tengo más novedades. Ay, pero suelte la lengua, doctor, que estamos acá. Qué bueno. Por favor. En el día de ayer, después del ambiental, o sea, fue monitoreo, revisó que la casa era apta, que se podía instalar la... Bárbaro. señal, claro. Viene el ambiental. Sí. Listo. Hacen el ambiental ok. Ayer la llamaron a Evelyn, tuve una entrevista con la juez, le consultó y le puso en conocimiento de lo que implica tener una persona en su casa. Evelyn dio el Evelyn ok. es la amiga de Morena, para que aquellos no están escuchando, no tienen casa. mucha idea, es quien va a estar compartiendo la casa y ella se hace cargo y se hace responsable, ¿no?, de Morena y lo que suceda dentro de la casa. O sea, la consideraron como una persona que es Morena- apta, que tiene un laburo bien, labura en un estudio de abogados, es secretaria. No digo, bueno. Estudia criminalística. En la fecha, y lo más importante, Morena personalmente tuvo una entrevista con la juez donde se le puso en conocimiento, que me parece que tiene en el documento, Sí. se le puso en conocimiento de lo que implica y ella aceptó y se comprometió a cumplir las reglas que se le impongan dentro del domicilio. ¿Qué pasos? Sí. ¿Qué pasos Y la faltan? terapia también, la terapia está incluida, ¿no? La terapia, interpreto que está incluida, pero no obstante eso, con Alejandro ya nos comunicamos con la psicóloga de la unidad, la cual la va a seguir atendiendo de forma particular una vez que egrese. Perfecto. Porque Claro, lo la que verdad- quería ese era el deseo de ella, ¿no? Sí, se tiene muy buena relación con la psicóloga de la unidad y la está conteniendo de una manera, Ahí está. Bueno, de, qué una, bueno. de una manera impresionante. Ahí está el documento. ¿Qué nos resta, Flor? justamente. Sí. Es simple. Para que la gente lo entienda, porque no son a vos, el arresto domiciliario en provincia de Buenos Aires es una morigeración, o sea, un alivio de la prisión preventiva, que al día de hoy no tiene Morena Real. Claro. Pero al fiscal se le vence los plazos el día martes. Entre hoy y el martes solicita la prisión preventiva, obviamente que no nos vamos a oponer, va a quedar automáticamente firme y la juez va a estar en condiciones de decidir el arresto domiciliario. Esto es lo que ¿Cuál? nos decía Chipola, que no entendíamos muy bien. Claro. Ella todavía no tiene dictada la prisión preventiva. No. El fiscal está esperando... Hasta que no lo dicte no pueden El pedir fiscal el- tiene, claro. tiene un plazo, 30 días. Está esperando al día 30 para dictar la prisión preventiva. Imagino que por una cuestión ¿no?, mediática, de también ajustarla un poco a Morena, a ver si se asusta de una vez por todas y se empieza a portar mejor, ¿no? Espera hasta el último día 30, para dictar la preventiva. Y ahí entra entonces, ¿no?, el funcionamiento de la jueza, donde ella estaría dictando entonces esta morigeración de la prisión preventiva. Esto es lo que está pasando hoy técnicamente Lo con que ella. implica la lógica es que la juez se va a expedir en relación a la prisión preventiva y en la misma resolución va a ordenar Pero eso ya se el sabe arresto de domiciliario. antemano, eso ya se sabe. No, o sea, No, eso es lo que ustedes A ver, pretenden y todo esperan. indica- todo, indicaría. todo depende, indicaría. depende de la juez, pero a ver, ¿se dan las condiciones? Sí. ¿Está configurado, tipificado la ley? Sí. Artículo F del artículo 10 del Código Penal, inciso F. Está. ¿Hay riesgos procesales? No hay riesgos procesales, Sí. porque siempre estuvo a derecho, derecho. y no Ahora, tiene ¿Cómo posibilidad... funciona la domiciliaria? Porque yo le pregunto, por ejemplo, ella puede salir a comprar el pan, puede ir al mercado. no, Nada. es estar detenida en su casa. Ah, se pone no se sale. un No, doble... puede es- tener permisos, puede de No, por repente eso un yo permiso lo para ir a quería trabajar. preguntar. No. Se pide después, No, sí. es doble control. Uno, la tobillera emite una señal si sale del rango. Y aparte está monitoreada por GPS. Uno. Salidas solo de urgencia y justificada. O sea, me caigo, me rompo la... Avisando. Tengo que ir al médico, aviso a monitoreo, voy y después ¿Y lo cómo va a ser con justifico. el trabajo que le Morena están ya sabe. exigiendo? Morena ya sabe. esta Morena noticia. ya sabe, porque ya lo hablamos y mañana también se lo voy a recordar, pero ya sabe las reglas. Ahora, si ella consigue un trabajo... Si ya sabe
que está aprobada la posibilidad de volver a tener una Sí, domiciliaria. hablé. Ya lo sabe. Me llamó después de la audiencia, sí, hablamos Perfecto, después de la audiencia. Ahora, doctor, ¿cómo se va a llevar con la tobillera? Porque recordemos Vaya que a trabajar, claro, pregunto yo. que Morena, con el tema de la ley, es un poco laxa, ¿viste? Que le dicen las cosas que tiene que hacer y después no las hace. Me parece que va a ser complejo y complicado bañarse con la tobillera, quedarse en su domicilio, no salir cuando tenga que pedir permiso al juez porque se siente mal y quiera comprar algo. Va a estar No, ir complicado. a comprar algo no puede. A ver, Por eso mismo, a ver, digo, lo que tiene que la tomar. conocemos a Morena, por Morena, eso digo. Morena lo que va a tener que tomar No, lo que pasa es que si conciencia. ella incumple, la vuelven a Obvio, meter pero preso. No, complica pero a ella Flor, si Ya es el- incumple. Morena, yo ya lo tengo hablado. Ella tiene que tomar conciencia que en vez de estar en la unidad, Sí. Va a estar... está en su casa. En la unidad. ¿Puede ir a ¿Y comprar qué el le pan? dice, No. doctor, cuando usted le dice eso? ¿Qué le dice ella? No, está recontra ubicada en tiempo y espacio. Está recontra ubicada. ¿Tiene en tiempo y bujón la espacio. ¿La asustó y le dio miedo esto, doctor? ¿Le dio miedo esta situación, esta última situación? Miedo no, pero Pero yo que toma de pienso, conciencia, pienso no sé. que tomó conciencia de lo que es un proceso judicial. Y Que está al en el momento, buzón. según mi punto de vista, y esto es solo mi opinión Sí. personal, no lo tenía. Hoy Morena está totalmente concientizada Sí. de las consecuencias que Que puede tienen sus tener actos. un proceso penal. Y estar en el Claro. buzón, Qué chicos. bueno. Complejo. Doctor, ¿usted la conocía antes a ella? Digo, ¿la trató antes como para saber si hay un cambio en su...? Sí, obvio, sí la conozco. ¿Usted Morena. la conoce de antes? Sí, sí la y conozco. se está, digo, también por lo que cuenta tiene una gran experiencia en tema de cárceles y de mujeres, de gente procesada, ¿no? Es decir, ¿usted cree que hizo un cambio interno que está realmente dándose cuenta que es la última que le queda? El cambio lo hizo verdaderamente y está a la vista de todos con el tema de la psicóloga. Ella siempre estaba media reacia a hacerse tratar. Y ahora ella está pidiendo, y ella nos pidió que hablemos con la doctora de la unidad para que la siga tratando. Eso es un cambio importante, está muy reflexiva. Me dice, Martín, yo me peleé con esta persona y la verdad que estoy arrepentido. O sea, está como reflexionando. Obviamente, cuando ¿Y a qué se ella debe ese cambio, doctor? Usted que la conoce, ¿por qué cree? ¿Cree que tomó conciencia? ¿Por eso es lo que está diciendo? tomó conciencia y al encierro. Ella lo único que vuelve tiene es loca. por ahí un libro que le llevamos nosotros y Sí, después 100 años no- de soledad, dijo, sí. García Márquez le llevó, nos dijo Cipolla. Flor, para que se entienda lo que hablábamos recién de la tobillera, es la incorporación en el tobillo de este mecanismo y detrás de esa tobillera hay una persona que controla continuamente en Claro. una computadora Ponele, y si le da una alerta, eso es 24 horas, 365 días al año. Le da una alerta, inmediatamente cae la brigada para verificar qué Bueno, sucedió. ojalá, sí, Ahora, ese ahora, es ideal, quería ojalá hacer la funcionara así porque pregunta. sabemos que no funciona. Pero, a ver, Quería doctor, hacerle al perfecto, doctor pero esta supongamos- pregunta que es, con respecto a esta soledad que está teniendo Morena Real, le quiero preguntar si alguno de ustedes ha tratado de revincular a su madre adoptiva, Silvia de Auro, o a su mamá biológica, la señora Luna, para que la contengan o puedan tener una comunicación. La mamá adoptiva no la va a poder contener nunca porque la verdad que Morena lo que menos quiere en su vida es tener trato con esa mujer. Y después ¿Por qué? los ¿Puede otros temas especificarlo? son cuestiones internas de Morena que no vienen al caso de la conversación. O sea, lo que uno va a tratar tanto del equipo de trabajo de Alejandro como de mi estudio es tratarla de contenerla constantemente, pero no porque Y en el Morena caso Real de como hacemos Azucena con todos los Luna, clientes. Y en el caso de su mamá biológica que dio, No toqué el tema. habló en comunicaciones con No los es su mamá, es su periodistas. progenitora en todo caso, chicos. hablemos con No toqué el corrección. tema con Morena en relación a de la otra persona que sí tocamos el tema y no. De Silvia de Auro sí tocaron el Sí, tema. pero no es. Y no quiere saber nada. Está más cerca de hacerlo que administrar No, de hecho, le iba a hacer una acciones demanda. legales Sí, le estaba por volver a iniciar verla. una demanda a la- Ahora, doctor, yo le quería preguntar, digo, usted habla de que ha tenido conciencia, de hecho, recién veíamos la nota de Rial que decía que todavía no le pidió disculpas a las personas a las que le hizo daño. ¿Eso lo han dialogado? ¿Ella ha tomado conciencia de que hubo gente que, además de eso, y apegado a esto, saber si va a tener la posibilidad de tener a su hijo más chiquito con ella? A ver, yo te voy a hablar como abogado. Yo no puedo pretender que Morena le pida perdón a nadie cuando para mí es inocente, pues prevalece el principio de inocencia. Yo no digo eso, digo, hablaba de la culpabilidad y de su cambio con respecto a lo que sucedió. Bueno, En si Villarina. dialogaron de eso, quizás le dijo, la verdad que estuve mal, qué sé yo. No hablé del tema, pero te vuelvo a repetir. Si Morena llega a salir condenado, Dios quiera que no, veremos después si está en su voluntad Pero, pedirle doctor, perdón. en el momento que estaba con su bebé a UPA,
había Ese cometido video un que delito. circula fue de la detención, no estaba en ese momento efectuando ningún tipo de acto ilícito. ¿Y el nene va a estar con ella en esta El nene va a estar con posibilidad ella, sí, domiciliaria? Amadeo Sí, está, para ya tiene la cuna armada, todo, sí. ¿Y qué pasó con los demás integrantes? Usted hablaba, Alan Cañete estuvo también en el robo de Villa Adelina. Alan Cañete le prestó El el auto de su novio y fue el que se cometió para efectuar uno de los ilícitos. Bueno, entonces por eso digo, a eso se refería, me parece, yo entiendo también, y porque el mismo padre dice, todavía tiene que pedir disculpas por lo menos a la gente que causó daño, era un poco lo que el mismo Jorge Rial A decía. Alan ya le pidió disculpas y ya fue perdonada. Ahora, doctor, yo quiero volver con esto, porque también me acuerdo cuando estuvo en prisión la primera vez en la comisaría y cuando salió, el abogado decía, va a cumplir todo, se va a presentar, por favor, no saben lo que sufrió Morena y va a estar en todo lo que diga la justicia. Sin embargo, no hizo caso. Mi pregunta, vamos a lo que te había dicho antes. ¿Vos la ves capacitada para llevar una tobillera y hacerse cargo de todo lo que no tiene que hacer? Sí, totalmente. Hoy por hoy, totalmente. sí? Sí, totalmente. Cambió. Aparte, convengamos que le habían puesto 19 reglas de conducta. Bueno. No estamos, y ahí volvemos a lo mismo de antes. A ningún escarcelado le ponen 19 No reglas de cumplió conducta. ninguna. ¿Cuáles son? A ver, No, doctor, sí, me las cumplió menciona. el 98%. ¿Cuáles son, doctor? ¿Qué le pusieron, por ejemplo? Le habían puesto presentarse una vez por semana en el juzgado. Le habían puesto tratamiento psiquiátrico, Para- tratamiento psicológico, Trabajo. trabajar, Hasta ahí, GPS, todas cosas cumplibles, digamos. y muchas más. ¿Se entiende? O sea que para un escarcelado normal no tengo ningún No es algo cliente. que suceda. En cuanto a la No. presentación se refiere que dice una vez por semana, generalmente es una vez al mes que se tienen que presentar en los juzgados. Igual estaría Una vez bueno por que semana. sea así para todo, Igualmente, para no correr a ver, riesgo a A veces. mí no me parece mal, entiendo que cuando ponen en Pero no comparación es y con descabellado otras lo que le actuaciones... piden también. No es descabellado, pero por ahí es inusual. Es Claro, inusual usted que para, está para la... acostumbrado, claro. Exactamente. Bueno, perdón, pero hay, chicos, hay escarcelados que le dicen, discúlpame, hay escarcelados que le dicen estar atento a cualquier notificación del juzgado y no van más. O sea, cuando lo llaman o cuando lo llaman. Hay juzgados que le dicen bimestral, hay escarcelados que le dicen mensual. Pero ¿usted qué cree? ¿Que la semanal. justicia quiere ser como más ejemplar porque esto es público? No más ejemplar, pero por ahí me parece Sí. que es un poquito más de lo que es Más lo severa. normal. Me animo, Es sí. me animo a decir, Sí. yo me animo a decir que sí. Sí, porque está la lupa puesta ahí, está puesta de la lupa arriba del fiscal. Por eso no de tiene la beneficio jueza. Morena, no, yo he tenido... Y no, y la fama la terminó perjudicando, según lo que está contando, porque está en un buzón, Y aparte- en un lugar que no sé si quiere contar cómo es, doctor, que tiene un metraje... Serán dos cama. por dos, una cama, porque yo fui No. cuando otros por ahí medios decían por decir que había dormido en el piso, que no tenía... Fui, quería verle, ¿no? Le digo a la directora de la unidad, mostrame, quiero ver dónde está Morena, quiero ver si necesita... ¿Cómo era, doctor? Era un 2x2, una cama obviamente de hormigón, un colchón inífugo con su sábana, su frazada, su mesa, sus 2 sillas y un baño que ¿Y bueno... tiene una ¿no? ventanita, algo? Tiene una ventana en la puerta y una ventana con reja. La puerta, ella, la única comunicación que tiene es con una similar que está al lado, que está Florencia, la chica que está involucrada en el triple crimen, Ajá. que es con la única que tiene comunicación. Y obvio, no de cara a cara, No, claro. sino De estar pegadas las dos. sí, de estar pegadas, juegan al solitario, lo que pueden hacer. Más que eso no, pero no tienen tampoco, digan no que están juntas, no están juntas, están separadas. Claro. Y la otra chica también, para preservarla, la unidad la tiene ahí. Nosotros pedimos en el día, antes de ayer, el traslado a la unidad ¿Y 47. qué pasó con eso, con la San Martín? Hoy informó el servicio penitenciario, están viendo si consiguen un cupo. Claro, porque supuestamente no hay lugar. Supuestamente no hay lugar en la unidad ¿Se 47. genera revuelo con la presencia de Morena ahí? Digamos, es muy famosa, muy conocida. ¿Le comentó algo Morena? No se genera revuelo, pero ponele, a mí me llegan, al Instagram me llegan mensajes de otras detenidas que por favor, que nos venga a visitar, queremos tomar un mate con ella. O sea, ese tipo claro, de... genera como cierta sensación. Eso, yo no creo, y yo conociendo las unidades, las recorro casi a diario, que tenga un peligro inminente y objetivo su integridad física. Para mí no. Pero bueno, eso depende de las autoridades de la unidad, de tenerla ahí. ¿De las autoridades o del el director de la cárcel? No, de la autoridad, Claro. llámese la directora, que ojo, Sí, la es directora, excelente claro. funcionaria, Claro. a mí me recibe bien. Claro, pero tenés me parece alguna, que pero mandan si tenés los alguna reclusos. loquita que le hace algo a Morena, sabes el desprecio ese que es se el arma. problema. Bueno, ahí va. Ese es el problema. Claro, o sea, la mandás Ese en es medio el del problema. pabellón y Ese es puede el ser problema. complicado. Pero lo termina digamos, hay de perjudicando todo, porque no es toda lo gente mismo está detenida. estar en sociedad que estar encerrada Por eso, 24/7. Hoy Morena me dijo, Martín, ya pensé que esta semana y ya es como que pasan los días y pasan los días. ¿Cuántos días más pueden pasar?
Yo estimo que podemos llegar a tener novedades como mucho para fin de la semana que viene. ¿Ayer la fue a visitar la mejor amiga? Sí, fue Evelyn es la Con la que va a chica vivir. que la va a acompañar en la convivencia. ¿sí? Es la vecina la que vivía enfrente de la casa. Claro, pero ella va a vivir con Morena, ¿no? Tengo entendido esto que, según el informe de la jueza, va a vivir con Morena y la va a acompañar y va a ser quien salga a hacer las compras, quien tenga que llevar a Amadeo al colegio o lo que fuere necesario. Pero hablamos con Evelyn y nos dijo esto, Flor. Sí, ayer pude visitar a More. Nada, está bien, obviamente que ya tiene muchas ganas de irse. Son muchos días, ¿viste? Pero bueno, estamos esperando a ver qué va a decir la justicia, si va a autorizar o no el arresto domiciliario, así que estamos a la espera de eso. Bueno, ahí ya nos confirman, ¿no? Están a la espera de la decisión del primero, como decía bien el doctor, del fiscal, de dictar la prisión preventiva para poder entonces pedir la morigeración de la pena, que sea la prisión domiciliaria. Tal cual, Josefina. Le quería preguntar algo Y con ahí espera el respecto a juicio, esto, ¿no? Doc. Ahí va a esperar el juicio. Después hay muchos pasos, Claro. falta. O sea, porque no se llegó a juicio, esta investigación. el proceso penal tiene 5 etapas, estamos en la etapa de instrucción. Claro. Después viene la elevación a juicio, a la cual nos opondremos y bueno, veremos qué sale. O sea, ¿En qué- hoy por hoy ¿Usted cree en la inocencia? todos son inocentes hasta que no se muestre lo contrario. Claro. Prevalece, pero no lo digo yo, lo dice la Constitución y los justicia, tratados claro. internacionales. No, sí, obvio. No, le quería preguntar lo siguiente, porque hay acusaciones en Córdoba, quiero que me clarifique cómo está esta situación con respecto al hurto y coacción, que se le acusa de sustraer de manera reiterada costosos teléfonos a su excuñado, Rodrigo Ambrosioni, entre diciembre de 2022 y enero de 2023, y daños y amenazas en agosto de 2022, junto a otras 2 personas, vandalizando el auto de Dylan Omar Rodríguez, su excuñado, mientras lo amenazaban. Elevación a juicio en 2023, la justicia de Córdoba confirmó la elevación a juicio y la causa en contra de ella y sus amigas. ¿Cómo está eso? No, la verdad que me estoy tratando con el doctor Chipola de conectarnos con el abogado que ella tiene en Córdoba Ok. y hasta ahora no pudimos. ¿Pero esta la complicaría o...? No, interpreto de que no, porque después, de última, si esta causa se eleva a juicio, unificaremos las causas y trataremos de hacer después una pena única. Perfecto. Pero no o sea, adelantarnos a algo que... No, pero hay veces que es como que es agravante en una causa, por eso quería saber si esto la podía complicar más aún. No, porque después de última se unifican todas las causas y se define todo en común. Ok. Jorge no fue, ¿no? ¿Eh? Ni la llamó por teléfono, Jorge Rial. No, Jorge habla, es más, hoy hablé con Morena y me dijo, por favor, decía a mi papá, me comuniqué con Rocío, me dijo, termina el programa de radio y la llama. Perfecto. Estaba en la radio, Jorge, no, Jorge está pendiente Bueno. de todo y es más, se encargó él con su entorno en el tema de las cositas que faltaban La en la comunicación justamente de las cosas tiene que ver con esto, que dice Gracias, que Jorge se doctor. hace No, cargo no, de ¿por qué? estas Acá es bienvenido siempre. Gracias. Muchísimas gracias. Nos vamos al móvil con Julio.